Hola, ¿cómo están? Indígenas y tribales de la OIT. Emplazando. Soy Vicenia, soy emberá, soy indígena y mis antepasados estaban aquí antes que nadie. Tengo el derecho a ser, a vivir como siempre lo hemos hecho y a hablar mi propia lengua. Tenemos el derecho de crecer como pueblo. Son muchos los que no reconocen mis derechos, como también ocurre con muchos otros pueblos del planeta. Con fecha 27 de junio de 1989, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptó el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes para proteger los derechos de más de 5.000 pueblos indígenas y tribales, poseedores de idiomas, culturas, modos de sustento y sistemas de conocimientos diversos, y que en muchos países enfrentan discriminación y condiciones de trabajo de explotación, además de marginalización y situación de pobreza generalizadas. La Organización Internacional del Trabajo OIT, que en el año 2019 cumple 100 años, es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue creada el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles. Forma parte de la ONU desde 1946 y refleja el consenso de los mandantes tripartitos, que incluye a los gobiernos, sujetos del derecho internacional por excelencia, a representantes de trabajadores y empleadores, otorgándoles un estatus igual al de sujetos plenos del derecho internacional. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y tribales? Es una denominación común para más de 370 millones de personas en más de 70 países del mundo. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial. La historia de los pueblos indígenas está marcada por discriminación y marginación. El Convenio 169 se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo. El objetivo de este convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, por lo que los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyen su piedra angular. La consulta y participación son la piedra angular de este convenio. El requisito general de consultar a los pueblos indígenas se encuentra en el artículo 6 del Convenio 169. Se aplica cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos. El convenio subraya particularmente la necesidad de consulta previa
a la prospección o a la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras. Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe. Debe producirse un verdadero diálogo caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo. El convenio reconoce que los pueblos indígenas se encuentran a menudo en una posición de desventaja, lo que impide su participación equitativa. Se trata de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población. La participación significa asimismo más que una mera consulta. Los pueblos indígenas deben participar activamente y proponer medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo. En el año 1989, don Patricio Elwin Azócar, en aquel entonces candidato a la presidencia de Chile por la Concertación de Partidos por la Democracia, firmó el Acuerdo de Nueva Imperial, comprometiéndose frente al pueblo mapuche a iniciar el proceso de ratificación del Convenio 169, compromiso que cumplió durante su gobierno en el año 1990 al ingresarlo a tramitación al Parlamento. La tramitación fue bastante lenta, siendo aprobado por la Cámara de Diputados el año 2000. El 7 de julio de ese mismo año, 31 diputados en ejercicios presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el objeto de que se declare la total inconstitucionalidad del convenio, por razones de forma, y en subsidio varias de sus normas por razones de fondo. El tribunal, en la sentencia Rol N309-2000, rechazó el requerimiento y declaró que algunos preceptos del convenio son programáticos y no pueden ser invocados directamente mientras no exista el desarrollo legislativo necesario. En el mes de marzo del año 2008, el convenio fue aprobado por el Senado por 36 votos a favor y un voto en contra del ex senador Jovino Noboa, y sometido a control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pasando el examen satisfactoriamente, para luego ser depositado el instrumento de ratificación ante la OIT el 15 de septiembre de 2008, por lo que entró en vigencia en Chile 12 meses después, tal como lo ordena su artículo 38.3. Esta larga tramitación da cuenta de las diversas posturas que fueron apareciendo frente al convenio y su contenido. Especialmente controvertido resultó, como era previsible, la utilización del concepto pueblos indígenas, debate que ya se había producido durante la discusión parlamentaria de la Ley 19.253 de 1993, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que se inició por mensaje del Ejecutivo en octubre del año 1991. En el primer informe de la Comisión Especial, creada para el estudio de legislación referida a los pueblos indígenas, se deja constancia que con fecha 13 de agosto de 1992 se adoptó el Acuerdo Marco sobre la Ley Indígena entre parlamentarios y el Ejecutivo, debido a las importantes diferencias conceptuales o de enfoque existente entre las diversas corrientes políticas representadas, lo que hizo necesario llegar a ciertos acuerdos al respecto. Hablar de pueblos o de etnias marcaba una gran diferencia porque se asociaba, tal como ocurría en la esfera internacional, el derecho a la autodeterminación con el concepto de pueblo. Por tal razón, el acuerdo consideraba nombrar a cada una de las agrupaciones y denominaciones indígenas del país, en lugar de referirse de modo genérico a ellas como pueblos indígenas, tal como decía el mensaje. Producto de este pacto político, el Ejecutivo presentó una indicación acompañando un texto sustitutivo al proyecto original presentado, reemplazando la frase pueblos indígenas por la de etnias indígenas o simplemente indígenas. La identificación de los términos pueblo, autodeterminación y secesión guió la discusión legislativa al asumirse una unión indisoluble entre el uno y el otro. Reconocer la calidad de pueblos a los indígenas implicaba, para un grupo de parlamentarios, reconocer su derecho
a formar otro Estado dentro del chileno. Finalmente la ley 19.253 no utilizó el término pueblos, sino etnias, tal como se había acordado en el Senado. Retomando la tramitación de la ratificación del Convenio 169 en Chile, la controversia sobre el término pueblos y su relación con el derecho a la autodeterminación y la secesión se mantiene. Esa idea de unión indisoluble que se mencionó más arriba quedó plasmada claramente en el mensaje, señalando, a propósito de la salvaguarda al vocablo pueblos, que el convenio contiene en el artículo 1.3 que la intención u objetivo manifiesto del convenio es no crear situaciones, no obstante la reglamentación propuesta, que puedan poner en peligro la unidad de los estados o su integridad territorial. El convenio está sirviendo de freno a cualquier tendencia separatista, un mayor respeto a los particularismos étnicos o culturales facilitará la libre expresión de estos grupos, haciendo inconducentes las alternativas separatistas o disociadoras. El temor al ejercicio de derecho, ya no de parte de individuos indígenas, sino de pueblos indígenas y a los afectos jurídicos y políticos que ello pudiera provocar dentro del Estado chileno, motivó que el Ejecutivo propusiera la ratificación del convenio acompañada de una declaración, idea que ya había manifestado en el mensaje. Su contenido fue revelado ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados por el representante del gobierno, quien señaló que la declaración era necesaria para compatibilizar las normas del convenio con el derecho interno. El texto revelado había referencias de otros aspectos, a que el reconocimiento de los derechos contenidos en el convenio no puede implicar el otorgamiento de esos pueblos de la calidad de sujeto de derecho internacional, que el ejercicio de los aludidos derechos no puede constituir privilegios ni afectar a los derechos de los demás miembros de la comunidad nacional o la integridad territorial de la República, que por todo lo anterior, los habilitados para ejercer los mencionados derechos dentro del marco de lo expuesto son solo los individuos de dichos pueblos y no estos. La Cámara de Diputados, con fecha 11 de abril de 2000, aprobó íntegramente el proyecto de acuerdo presentado, teniendo presente el compromiso del Ejecutivo de ratificar el convenio con la declaración ofrecida en el mensaje, compromiso que fue reiterado por sus representantes ante la Cámara. La revisión del convenio por el Senado se inició el 11 de enero del año 2008. En esta etapa surgió una nueva preocupación, ya que el año 2007 se había adoptado y votado favorablemente por Chile la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo texto, como ya se señaló, es más avanzado que el convenio. La preocupación es bien ilustrada por el director del Departamento de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Hernán Salinas, quien informó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el artículo 35 del convenio es particularmente complicado si se considera la adopción de la Declaración por Naciones Unidas y el voto favorable de Chile, porque la Asamblea General podrá discutir cualquier asunto o cuestión dentro de los límites de la Carta ONU. Además, podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los miembros de las Naciones Unidas, por lo que no podría interpretar que la aplicación de las normas del convenio no podrá menoscabar los derechos y ventajas garantizados, entre otros instrumentos, por la recomendación aprobada recientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de pueblos indígenas. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con el objeto de impedir que se pueda incorporar el contenido de la Declaración de la ONU en virtud de lo señalado en el artículo 35 del convenio, propuso al Ejecutivo, quien aceptó la solicitud, la presentación de una declaración interpretativa al respecto, la que debía señalar que tal artículo solo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Posteriormente, el gobierno de Chile
consultó a la OIT sobre el alcance del artículo 35 del convenio, evidenciando su preocupación sobre el tema. La organización señaló, según se consigna en las actas de la sesión de la sala, que de acuerdo con el artículo 35, la aplicación del convenio no debería menoscabar los derechos o ventajas más favorables garantizados a nivel nacional, incluidos aquellos garantizados a nivel nacional como consecuencia de la ratificación por un país de cualquier otro instrumento internacional de derechos humanos. Finalmente, el proyecto de acuerdo fue aprobado por el Senado con fecha 4 de marzo del 2008, teniendo expresamente en cuenta las declaraciones comprometidas por el Ejecutivo referidas al artículo 35 del tratado. Sin embargo, el convenio fue ratificado sin las declaraciones comprometidas por el Ejecutivo ante la Cámara de Diputados y ante el Senado. El 8 de agosto de 2008 se efectuó un primer depósito del instrumento de ratificación, al que se acompañó una referencia al intercambio epistolar entre el gobierno y la OIT. A propósito del alcance del artículo 35 del convenio, tal hecho implicó una violación del artículo 19.8 de la Constitución de la OIT, por lo que se exigió a Chile un nuevo depósito que se limitara a la ratificación, lo que ocurrió el 15 de septiembre de 2008. El convenio 169 de la OIT establece, entre otros, el deber del Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados. De conformidad a sus características socioculturales, dicho proceso debe ser realizado de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Regula además materias relacionadas con la costumbre y sus derechos de los pueblos originarios. Establece ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización. Finalmente, se refiere a la conservación de su cultura y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles, entre otras materias. Regula además materias relacionadas con la costumbre y sus derechos de los pueblos originarios. Establece ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización. Finalmente, se refiere a la conservación de su cultura y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles, entre otras materias. Luego, sobre las semillas que servían de abono, echaban semillas. El 6 de octubre del 2009, es decir, 3 semanas después, el huerquén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, presentó un recurso de protección contra la presidenta Bachelet y el ministro coordinador de Asuntos Indígenas de ese entonces, José Antonio Vieragallo. Según el huerquén Huilcamán, no había respetado el convenio 169 porque acusaba que se había enviado al Parlamento el proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y otras instituciones, sin consultar a los pueblos originarios. La vocera del gobierno de ese entonces, Carolina Toá, precisó que el Ejecutivo ya impulsó una consulta, incluso antes que el convenio de la OIT entrara en vigencia en el país, agregando además que el ministro Vieragallo anunció otra consulta para dar a conocer la opinión de los pueblos originarios respecto a la nueva institucionalidad. Los contenidos, los preceptos del convenio por su estatus de una norma de derecho humano de alcance internacional. O sea, ese principio se estaría violando, además el principio de igualdad ante la ley.
Según la norma, este 2018 el gobierno de Sebastián Piñera deberá analizar si renueva su aplicación en Chile a partir de septiembre de 2019. Sin embargo, la implementación del tratado no tiene conforme al presidente de la República. Chile podría ser el primer país en renunciar al acuerdo que protege a los pueblos originarios. Indígenas e intelectuales denuncian campaña para que Chile abandone durante el mandato de Sebastián Piñera el convenio 169 de la OIT. Alertan que varios personeros cercanos al presidente de la República han comenzado con el lobby para aprovechar esta oportunidad y renunciar al convenio, que bajo este criterio inhibe la inversión y retrasa los proyectos de desarrollo. El senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla señaló que en el caso de concretarse este temor, la renuncia significaría un conflicto político evidentemente. Activistas sociales, políticos y académicos firmaron una carta en donde se alerta sobre la posibilidad de que Chile renuncie al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En este sentido, en la carta se recuerdan los dichos de Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, que reúne a los empresarios del sector minero, quien recomendó al país salirse del convenio 169 porque cualquiera puede decir que es pueblo originario para aprovechar las ventajas en la discusión de los proyectos. Otro de los citados es Andrés Molina, ex intendente de la Araucanía y actual diputado electo. Sostuvo en el diario La Tercera que el presidente Piñera no estaría conforme con la aplicación de dicho convenio y que apoyaba salirse del convenio por cuanto retrasa el desarrollo. Similar opinión tuvo Harry Jurgensen, quien sostuvo que la permanencia de este convenio tendrá que entrar en una etapa de estudio para determinar si es factible eliminarlo. Y más recientemente, acusa la carta el 20 de febrero. El Mercurio, en su editorial, anunció se acerca la posibilidad de denunciar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es decir, que Chile se margine reglamentariamente de sus disposiciones, porque hay quienes acusan que ese instrumento se ha convertido en una seria traba para el desarrollo de las inversiones, por lo que abogan por descontinuar la adhesión al mismo. De concretarse esta intención, Chile se transformaría en el único país que renunciaría al convenio, retrasando aún más la posición ya rezagada del país en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, pues Chile es uno de los 2 países de la región que no reconoce los derechos indígenas en su constitución política. Según establece el propio convenio suscrito por Chile en septiembre del 2008, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que entró en vigencia en septiembre del 2009, cada 10 años debe ser ratificado por el país firmante. Según Andrés Molina, diputado electo por Evópoli en la Araucanía y ex intendente de esa región, Piñera como presidente electo no estaría conforme con su aplicación. La postura del mandatario es apoyada por la multigremial de la Araucanía y el propio Molina en orden a revisar su continuidad. Cuando se suscribió el convenio, se presentó como la gran solución, pero no ha sido así. Ha dejado una sensación de no participación entre los propios mapuches porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados, señaló Molina. Agregó que apoya una eventual salida del convenio, pues este retrasa el desarrollo. Acá hay un proyecto de doble vía Freire-Pucón que lleva más de 1 año y medio retrasado por el tema de la consulta y por mientras la gente se nos muere. Según el diputado electo, los privados que quieren invertir en la Araucanía sí considerarían la opinión del pueblo mapuche mediante el contacto directo y a través de los propios proyectos de evaluación ambiental, donde está considerada la participación.
La abogada del Consejo de Pueblos Atacameños, Carolina Sagredo, dice: sin el convenio 169 estaríamos mucho más desprotegidos y sin la posibilidad de reclamar a nivel internacional. Solo tendríamos la ley indígena, que no habla de soberanía ni de pueblo y es una legislación muy débil. La comunidad aymara reclama ese territorio como ancestral, pero que hoy figuran como propiedad del Estado. El 169 es una herramienta clave para reclamar los derechos ancestrales, precisa Sagredo. Precisamente el convenio 169 de la OIT, que establece una serie de obligaciones que deben cumplir los estados suscritos en favor de los pueblos originarios, así como la consulta obligatoria en temas que les competen, podría llegar a su fin en el próximo 2019 si el gobierno de Sebastián Piñera decide no ratificar el tratado. Nos parece que la idea de que es necesario eliminar la protección de derechos durante el mandato del gobierno de Sebastián Piñera con el fin de destrabar las inversiones nos retrasa a situaciones y discusiones superadas en toda la región. La experiencia comparada en todo el mundo y los casos que han vivido en Chile han demostrado que ningún proyecto puede ser sostenible si se basa en el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La carta fue firmada por personas de distintos países y que incluyen a Chile, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y Australia. Entre los firmantes está el senador Francisco Huanchumilla, quien en conversación con la prensa manifestó que entiendo que el plazo para esto es el año 2021, así que falta ver qué es lo que hará Sebastián Piñera sobre este tema. En esa línea, dijo que no hemos tenido claridad respecto de los propósitos. Lógicamente, significaría crear un tremendo problema con los pueblos indígenas, toda vez que el convenio forma parte de uno de los avances más sustanciales que se han tenido en materia de reconocimiento del derecho internacional público y de un conjunto de avances que el mundo indígena los interpreta de manera muy positiva. Significaría un conflicto político, evidentemente, recalcó. Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señala que la idea de desahuciar el convenio que se ha hecho presente en la derecha es un retroceso tremendo. No porque las consultas indígenas se hayan implementado mal, por el incumplimiento de los estándares que el propio convenio establece, significa que tengamos que retirarnos. Es como querer retirarse de cualquier convenio de derechos humanos porque en Chile se transgreden los derechos humanos. No tiene sentido. Millaleo advierte que en un eventual desahucio del convenio, por cierto, es un riesgo y estaremos alerta para ver qué pasa con eso. Es una posibilidad que tiene muy preocupado al mundo indígena. La polémica ya está instalada también en el ombligo del mundo. Salirnos del 169 es permitir que los privados destruyan el patrimonio natural de todos los pueblos originarios y de la gente más pobre en regiones, porque además esas empresas tributan en Santiago, enfatizó José Rapu, integrante de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, CODEIPA. Para Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche, ENAMA, el convenio 169, que Chile demoró 18 años en suscribir, tiene un peso histórico innegable, pues reconoce en primer lugar que los pueblos originarios existimos. Plantear su no renovación por parte de políticos y dirigentes gremiales en la Araucanía es de una enorme irresponsabilidad, es una negación que va a profundizar el conflicto. Plantea que por ignorancia el empresario ve el convenio 169 y el proceso de consulta como un obstáculo al desarrollo. Para nada es un retroceso económico, por el contrario, se pierde la oportunidad de contar con una economía paralela indígena, en línea con el desarrollo sustentable. El problema es que a muchos les cuesta aceptar la diversidad en beneficio de todos. Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y experto en legislación indígena, explica que el retiro de un convenio internacional como el 169 es una atribución exclusiva del presidente de la República, el que luego recoge las opiniones de ambas cámaras. Pero en mi opinión, salirse del convenio o denunciar el convenio, que es el término jurídico correcto para tratados internacionales, no tiene sentido. El momento para discutirlo fue hasta el 2008 y hoy políticamente es inviable.
pues no solo regula proyectos productivos, sino una serie de materias sociales relevantes para las comunidades. Sería como denunciar la Biblia. También fue la propia Organización Internacional del Trabajo, OIT, quien salió a aclarar cuál es el plazo que tendrá Chile para una eventual denuncia o renuncia al Convenio 169, tratado internacional suscrito por nuestro país en 2008 y por tanto con carácter de ley. Según una nota técnica publicada el 30 de enero en su web, la OIT precisa que el convenio que establece obligaciones a los estados en favor de los pueblos originarios, entre ellas realizar consultas indígenas, solo podrá ser denunciado en Chile, llegada la fecha del 5 de septiembre del 2021 y hasta el 5 de septiembre del 2022, no antes, dice textual el documento. Pero se cumple efectivamente con el convenio 169. Emplazando. ¿Y los municipios? ¿Cumple con su rol con respecto al convenio 169?